Buenas noches. El siguiente video tiene la finalidad de hacer el análisis e identificación de los riesgos del proyecto de estrategia comercial de productos de seguridad electrónica para microempresas. Eh, este video es importante porque sirve para conocer la materialización de los riesgos y para identificar las consecuencias que puede traer si esos riesgos se materializan. Estas consecuencias pueden afectar las personas, la economía y el medio ambiente. Y además también pueden afectar los objetivos del proyecto, es decir, afectar los costos, el tiempo y el alcance. Adicionalmente, si no se hace una buena identificación de los riesgos, se puede llegar a tener multas y sanciones que pueden llegar a poner en riesgo completamente el proyecto y este puede ser cancelado. Entonces, este análisis de los riesgos requiere que se haga un análisis y requiere que se tenga un conocimiento de los lugares donde se va a desarrollar el proyecto también los factores ambientales que puedan impactar a la organización. Esto con el fin de poder tener una valoración más acertada de los riesgos y, eh, y pues poder establecer con mejor certeza pues cuáles son los riesgos y cuáles son sus impactos. Entonces, el análisis de gestión de los riesgos tiene 5 procesos importantes, o mejor dicho, 5 procesos principales, los cuales son la planificación de los riesgos, la identificación de los riesgos, el análisis cualitativo de los riesgos, el análisis cuantitativo de los riesgos, eh, planificación de la respuesta a los riesgos, implementar la respuesta a los riesgos y monitorear los riesgos. Estas son las pautas que nos da la guía PMBOK en su sexta edición. Eh, entonces vamos a continuar con la revisión del proyecto. El proyecto consiste en desarrollar una estrategia comercial para una venta de productos de seguridad electrónica que permitan eh, que permitan el desarrollo de aplicativos tecnológicos a bajo costo enfocados hacia seguridad electrónica mediante dispositivos móviles como son tablets y smartphones. El objetivo general es desarrollar la estrategia mediante el desarrollo de tecnologías de Internet 5G o tecnologías también llamadas IIoT enfocadas hacia microempresas colombianas. Entonces los objetivos específicos pues es suministrar servicios de domótica e implementación de nuevas tecnologías a bajo costo, impulsar estrategias de servicios de seguridad mediante el suministro de equipos electrónicos y la implementación de aplicaciones de software móviles, desarrollo de protocolos manuales e instructivos que den solución a demandas del cliente mediante el uso de Internet industrial, Internet de las cosas o llamado IIoT, y brindar un portafolio de soluciones integrales de automatización para la pequeña industria. Entonces esa fue como la primera parte del análisis, que es tener en cuenta el entorno del proyecto. Dentro de este análisis pues está incluido analizar el acta de constitución del proyecto, y pues con el fin de tener una perspectiva más amplia y poder hacer una identificación más acertada. Dentro del primer proceso que mencionamos al inicio, que es el de planificar la gestión de los riesgos,
Entonces identificamos las categorías de los riesgos, que es lo que estamos viendo en la diapositiva. Entonces, las categorías establecidas para los riesgos del proyecto básicamente pues son dos categorías principales, que son riesgos internos y riesgos externos. Los riesgos internos a su vez se clasifican en riesgos técnicos, internos de negocios, internos de gestión. Entonces, este es esto hace parte del proceso de planificación y que al final nos va a dar como resultado pues el plan de gestión de los riesgos. El siguiente paso importante que requiere la planificación de los riesgos es definir el flujo de estados del riesgo. En este flujo pues se pueden observar cuáles pueden ser los estados del riesgo dependiendo el análisis o dependiendo el punto donde se encuentre ubicado el riesgo. En este caso las casillas marcadas en rojo son los estados del riesgo, que pueden ser establecido, no establecido, riesgo eliminado, expirado, riesgo activo, riesgo controlado, no controlado y riesgo materializado. Entonces aquí se observa el diagrama de flujo de cómo va evolucionando el proceso de un riesgo de acuerdo al estado del mismo. Mediante el análisis de la tolerancia al riesgo es posible asignarle unos pesos a la clasificación de los riesgos y establecer qué tanto es el impacto para los objetivos del proyecto, es decir, para los objetivos de alcance, tiempo, costo y calidad. Otro paso importante de la planificación del riesgo es definir la matriz de probabilidad de impacto. Esta matriz pues consta de dos secciones, una que son amenazas y otra que son oportunidades, y es la matriz que nos permite hacer la relación que existe entre la probabilidad de un riesgo y el impacto que pueda tener. Entonces, de acuerdo a eso, se puede tener varias clasificaciones de riesgo, que pueden ser muy alta, alta, media, baja y muy baja, y eso mediante los colores nos permite hacer una clasificación de los diferentes tipos de riesgos. La matriz de evaluación cualitativa, entonces la matriz de evaluación cualitativa es la matriz que nos permite, una vez ya se tienen todos los riesgos identificados, dicha matriz nos permite generar, digamos, conjuntos de riesgos y ubicarlos, hacer la sumatoria de cuántos riesgos tenemos en cada casilla. Entonces vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos el primer riesgo. Se identificaron muchos riesgos, entonces bueno, en primer lugar vamos a verificar qué fue lo que se encontró. Entonces los riesgos se les define una descripción, se define si es un riesgo de tipo amenaza u oportunidad, se definen las causas del riesgo, cuál es el evento de riesgo, las consecuencias y la categoría que de acuerdo a lo que se vio en la diapositiva anterior. Asimismo se definen disparadores de señales de alerta temprana, respuestas potenciales, un propietario del grupo de trabajo para hacer el seguimiento a los riesgos, el estado del riesgo que se definió en la diapositiva anterior de acuerdo a los estados del riesgo, y pues todo esto se hizo mediante la herramienta de identificación del método del Corbatín. A partir de esto, el análisis consiste en darle un valor de probabilidad al riesgo
dependiendo cuáles sean las condiciones actuales de la compañía. Entonces, para este caso, pues la probabilidad es de 5 o muy alta. Y también se establecen los impactos en los objetivos del proyecto. Para esto se define pues el impacto en el alcance, el impacto en el cronograma, impacto en costos e impacto en calidad. Una vez se tiene establecidos los impactos de cada uno de los objetivos, entonces podemos hallar el impacto ponderado, que consiste en la multiplicación y suma del impacto, del porcentaje de impacto ya definido de acuerdo a la tolerancia de los interesados, y, y el impacto del riesgo en sí. Entonces, esto nos permite hallar el impacto ponderado y la criticidad ponderada, que es la multiplicación entre el impacto ponderado y la probabilidad. Una vez tenemos estos datos de impacto y criticidad ponderada, nos desplazamos a la matriz de probabilidad de impacto y verificamos en qué casilla se ubica el riesgo. Eso nos permite clasificarlo como riesgo alto. Entonces esa sería la primera parte del análisis de los riesgos, permitiendo identificar cada uno de los riesgos del proyecto y haciendo un análisis más detallado del mismo. Bueno, lo anterior corresponde al análisis cualitativo de los riesgos y está incluido en el proceso de identificación de los riesgos. Entonces ya tenemos los riesgos identificados, los tenemos ya caracterizados, y ya con ello entonces podemos pasar a, a la evaluación cualitativa a la evaluación cuantitativa, perdón, cuantitativa de los riesgos. Entonces, bueno, antes de eso, bueno, antes de pasar al análisis cuantitativo, vamos a definir unos valores de proximidad, la proximidad de los riesgos puede ser lejana o cercana, y asimismo la urgencia alta y baja. También después de tener todos los riesgos identificados, entonces podemos hacer el análisis de criticidad por causa y criticidad por categoría. Aquí en la presentación nos muestra cómo puede ser esa clasificación, y eso nos puede dar un panorama pues más amplio de qué tipos de riesgos poseemos en el proyecto. Ok, ahora, después de tener la matriz de evaluación cualitativa, entonces podemos también hallar cuáles son los totales de evaluación cualitativa y poder conocer cuántas amenazas tenemos y cuántas oportunidades podemos tener. Y de acuerdo a cómo vaya avanzando el proyecto, pues vamos a poder cuantificar cuál va a ser ese valor de criticidad asociado a las amenazas y oportunidades de acuerdo al estado del proyecto. Ok, entonces el análisis cualitativo de los riesgos. Bueno, en primer lugar, como entrada para este proceso, pues se debe tener la estructura desglose de trabajo, que es la EDT. En la EDT pues encontramos cuáles son todas las actividades desglosadas del proyecto, y asimismo debemos tener pues cuál es la ruta crítica de las actividades del proyecto. Aquí podemos tener un estimado de cuál es la ruta que más me puede impactar los objetivos del proyecto,
de acuerdo a las actividades y a su duración. En este caso, pues en primer lugar nosotros debemos hacer una estimación de la duración y pues tres estimaciones de acuerdo a la visión optimista, esperada y pesimista de ello, que son estas tres casillas. Una vez delimitado estas duraciones, entonces podemos hallar el estimado y la desviación estándar de acuerdo a la distribución de probabilidad. En este tipo que se utilizó fue de tipo triangular, debido a que no se tenían conocimientos previos del proyecto, entonces se utilizaron las ecuaciones de distribución triangular. Eso para hallar los estimados el estimado de duración, la desviación estándar y la varianza de la ruta crítica. Posteriormente podemos hacer la sumatoria total de los estimados. También podemos hacer la sumatoria total de la varianza y eso nos permite hallar la desviación estándar, pues sacando la raíz cuadrada. Ya teniendo estos datos, entonces nosotros tenemos un estimado de tiempo en días de 383 días aproximadamente y podemos hallar cuál es la duración total de acuerdo a la distribución inversa normal, tratando de llegar a un cumplimiento del 95%. Eso nos permite hallar una duración total de 400 días y al hacer la resta con el estimado nos da una reserva total de 17 días, que sería la reserva de cronograma para nuestro proyecto, 17 días. Entonces esa es la forma de hallar la reserva de cronograma. Ahora la reserva de costos la hallamos mediante el proceso de hallar cuáles son los costos optimistas, esperados y pesimistas a partir de los valores de duración optimista, esperada y pesimista, multiplicándolos por el valor del trabajo y el costo de los materiales. Este proceso se hace para todas las actividades, no solo para las de ruta crítica. Al obtener el valor de costo optimista, esperado y pesimista, igualmente podemos hallar el valor estimado de costos. Aquí está mal, esto sería costos, la desviación estándar y la varianza mediante la distribución triangular también. Al final podemos obtener el valor total estimado, que corresponde a 310 millones de pesos, el costo total del proyecto serían 325 millones, que es hallado mediante la distribución inversa normal, tratando de llegar a un cumplimiento del 95%, teniendo la estimación y teniendo la desviación estándar. Esto nos da que la resta entre la duración total y el estimado nos da una reserva de contingencia de 15 millones de pesos. Por último, entonces los costos directos corresponden al estimado, costos indirectos corresponden a la desviación estándar, la reserva de contingencia, que es la resta de la duración total y el estimado, eso nos da los costos totales. La línea de base de costos la obtenemos con los costos totales más los costos indirectos administrativos. Y por último, pues la oferta total al cliente es incluyendo la reserva de gestión de riesgos más una utilidad del 20%. Para este caso, entonces, la oferta total saldría de 432.509.109. Bueno, dentro del proceso de planificación de respuesta de los riesgos, entonces se realizó el análisis de la estrategia de respuesta a los riesgos,
Esta estrategia pues depende de si se trata de una amenaza o una oportunidad. También se asignó un responsable para la respuesta a los riesgos. Se definieron disparadores de alerta temprana. Se definió fecha límite. También se cuenta con el estado del riesgo, los planes de contingencia y planes de recuperación. Adicionalmente también se establecieron indicadores dependiendo pues la naturalidad del riesgo y pues de acuerdo a un valor de tiempo estimado. Mediante este análisis pues ya tenemos completa la identificación de los riesgos y la caracterización. Entonces, de acuerdo a los resultados entregados por el análisis cuantitativo de reserva de cronograma y de costos, por último lo que tendríamos que hacer es hacer la actualización de los documentos del proyecto, como lo son pues la actualización del cronograma y las actualizaciones de costos, pues teniendo en cuenta todos los resultados de la reserva de contingencia. Bueno, por último, pues es importante pues saber que el análisis de los riesgos debe hacerse de manera periódica en un proyecto y no solo al inicio. Y esto nos va a poder permitir hallar riesgos residuales que pueden generarse a partir de unos riesgos que se identificaron al inicio del proyecto. A estos riesgos residuales hay que hacerles todo el análisis completo eh, y pues esto nos va a permitir estar actualizados constantemente y evitar al máximo que estos riesgos se materialicen y podamos digamos, afectar los objetivos del proyecto. Todo el análisis que hemos revisado en este video pues nos va a permitir tener un proyecto con las desviaciones mínimas y pues para ello es necesario tener el plan de manejo de los riesgos y el plan de manejo de respuestas que los hemos visto pues a través de lo que hemos hablado en la presentación. Es importante saber que en la mayoría de los casos no es posible eliminar todas las amenazas de un proyecto, pero si logramos identificarlo desde el principio, pues vamos a reducir la probabilidad de que el riesgo se materialice y tratando siempre de cumplir con, con el proyecto y los objetivos trazados en un principio. Entonces, esta es la presentación. Espero les haya gustado y mi nombre es Germán Morales y muchas gracias por la atención.